Si están allí, estamos hablando de una fe que específicamente el autor de Hebreos describe como la fe de aquellos que perseveran para salvación. Porque nosotros no somos de los que se rinden en la mitad del camino, sino de los que avanzan. Y en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, dice que esta fe es, en pasos específicos, poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la misma. Entonces, esta es una fe centrada en Jesús para salvación. Y es la fe que describe en cada uno de los ejemplos que hemos considerado y de los que seguiremos considerando. Esta fe es el llamado de Dios para cada uno de nosotros cuando vemos esta escritura. Vamos a leer lo que dice el día de hoy la palabra de Dios en Hebreos 11:7. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a orar. Señor, hoy pedimos que resplandezca la obra de tu Espíritu en nuestros corazones y que podamos considerar tu palabra como un tesoro al cual aferrarnos. Hoy hemos escuchado a través de lo que se ha leído de las Escrituras acerca de la fe de Noé, una fe, Señor, que es conforme a tu corazón y que deseamos que tú aumentes en nosotros. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, he titulado este sermón Fe en Acción. Si ustedes se dan cuenta, el autor de Hebreos no nos dio una definición teológica o muy estructurada o sistemática acerca de lo que es la fe. Uno esperaría de que nos la diera cuando él comienza diciendo en el versículo 1, es pues la fe. Pero lo que sí hace es tomarse el trabajo, y esto me encanta porque Dios inspiró a hombres que utilizaron estos géneros literarios, que utilizaron un estilo en particular para llevar a cabo un mensaje sin igual. El autor de Hebreos toma un principio importante acerca de la fe y dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y luego nos lleva a nosotros a considerar que esa fe tiene una cosmovisión diferente. La fe en Cristo que persevera para salvación cree en su corazón que todo el universo fue hecho de la palabra de Dios. Amados hermanos, eso usted no lo vio. Por eso se necesita fe para poder entender y creer y vivir conforme a esa gran verdad, de que Dios hizo todo lo que existe por el poder de su palabra. Pero este poder que creó todas las cosas, describe más adelante que hizo de los antiguos, que se van a nombrar aquí en este capítulo, personas aprobadas por Dios. Esa fe que nosotros tenemos acerca del poder de Dios sobre toda la creación, es la que hizo que cada uno de los antiguos, de los personajes que vamos a considerar, fueran aprobados delante de Dios. Y por eso comienza la narración diciendo, por la fe Abel, por la fe Enoc, y en el día de hoy, por la fe Noé. Y más allá de querer poner nuestra mirada en las personas de quienes Él está hablando, Él quiere mostrarnos un aspecto acerca de la fe en cada uno de estos personajes. Por ejemplo, aprendimos en un sermón acerca de que el ejemplo de Abel, el autor de Hebreos lo utiliza para recordarnos a nosotros que la justificación delante de Dios es solo por fe, no por obras. Y ese es el principio que se enseña con la vida de Abel, que la justificación, es decir, el ser declarado justos delante de Dios, por su gracia obviamente, porque nosotros no somos justos, es solo por la fe en el justo que llevó el precio de mi pecado en una cruz para que yo fuera perdonado y ahora yo fuese entonces justo.
declarado justo en el cielo por la fe. Él presentó delante de Dios una ofrenda que a Dios le agradó, porque fue declarado, y dice el texto en Hebreos 11, Él fue declarado o se le halló y se le declaró como justo por la fe. Ahora, luego, el ejemplo de Enoc nos lleva a nosotros a considerar uno de los principios que toda la iglesia más conoce respecto de la fe, y es que sin fe es imposible agradar a Dios. La persona que tiene esa fe que justifica tu alma para salvación, agrada a Dios en todo tiempo. Y el Espíritu de Dios utiliza su palabra para transformar su corazón, que ha sido renovado por medio de la fe, para que cada día se parezca más a Jesús. Y eso fue la enseñanza que nos dejó la vida de Enoc. Fue un hombre que, dice la Escritura, caminó con Dios. Caminó con Dios. Y uno podría decir, caramba, de pronto fue que él tuvo algún reflejo, o sea, la gente veía como una lucecita alrededor de él, pero no es así, porque la fe cree lo que no se ve. Y por eso en el versículo 6, el autor de Hebreos nos dice a nosotros, es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree, que se acerca a Dios, el que busca a Dios, el que desea relacionarse con Dios, crea que le hay. ¿Y por qué es necesario creer que le hay? Porque no lo puedes ver. Y esa fue la vida de Enoc. Él no podía ver a Dios, pero él creía que Dios era tan real como las personas a su alrededor, aunque no las pudiera ver. Y por eso caminó con él, haciendo la voluntad del Señor y agradando a Dios. Y vemos en este versículo 7 que hemos leído hoy, un nuevo personaje y un nuevo principio o descripción acerca de lo que la fe en Cristo es. Y quiero hacer la aclaración y no me voy a cansar de decírselos, amados hermanos, esta no es la fe de los héroes del pasado, no. Esta es la fe del pueblo de Dios. Todos los que pertenecen al pueblo de Dios deben tener una fe como la de Abel. Todos los que pertenecen al pueblo de Dios deben tener una fe para caminar con Dios como lo hizo Enoc. Y todos los que pertenecen al pueblo de Dios deben tener una fe que actúa, una fe que muestra evidencias de que esa fe existe. Y por eso vamos a considerar hoy el ejemplo de Noé en dos partes. Primero vamos a ver qué nos dice la Escritura y específicamente este texto acerca de Noé y su fe, con la cual él sinceramente hizo una de las cosas más increíbles del mundo. Y en segundo lugar, para no idealizar a Noé, para no mirar a Noé como que, ay no, pero es que Noé es superior a mí, vamos a ver cómo usted y yo debemos vivir la misma fe que tuvo Noé. Entonces comencemos conociendo un poco acerca de la vida de Noé, porque los aspectos que se mencionan en las Escrituras de la vida de Noé arrojan luz a nosotros para que podamos entonces practicar esa misma fe que actúa. Amén. Entonces vamos a considerar primeramente algo que el Hebreos 11:6 no dice, pero que sí está en Génesis 6, Hebreos 11:7, perdón, pero que sí está en Génesis 6, que es la vida, el contexto, en el que vivía Noé. Y eso es lo primero que vamos a considerar del ejemplo de Noé, el contexto en el que Noé vivía. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 6, vamos a estar allí leyendo algo. Yo quiero que usted no se olvide y no mire la vida de Noé como un capítulo aparte. La vida de Noé es parte de una serie de sucesos que comenzaron a desarrollarse en la historia de la humanidad. Recuerde cómo comenzó la humanidad. Estaban en el jardín junto a la presencia de Dios y gozaban allí gran plenitud relacionándose con Dios con libertad. Pero llegó el pecado, introdujo la muerte y maldición sobre toda la creación y todo se dañó. Desde entonces, escuche bien, desde entonces todos los seres humanos
no podían hacer otra cosa más que lo malo. Todos. Por eso Abel necesitó fe para ser justificado, porque no era por sus obras. Por eso Enoc necesitó fe para agradar a Dios, porque no lo podía hacer con sus obras. Todos los seres humanos comenzaron a hacer lo malo, pero dice, finalizando el capítulo 4 de Génesis, que había un grupo de personas, habían unos personajes que comenzaron a invocar. Este es el final del capítulo 4, ahí está, en el último versículo, que creo que es el 22. Ellos comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y lo dice después que habla acerca de quién era el hijo que reemplazó a Caín y a Abel, que tuvieron Adán y Eva, que se llamaba Set. Y dice que desde entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y eso lo dice después de mostrar toda una genealogía de hombres perversos, que es la descendencia de Caín. Y luego comienza el capítulo 5 hablando de la descendencia de Set, ¿verdad? Hombres que invocaban el nombre de Dios, entre quienes estaba Enoc, que ahí aparece en el capítulo 5. Pero mire que al final del capítulo 5 aparece el último personaje que se menciona, es Noé. Interesante, porque allí comienza la historia de nosotros. No es una historia aparte, viene una serie de sucesos. A esta generación del capítulo 5 se le puede señalar como aquellos que invocaban el nombre del Señor. Pero el capítulo 6, luego de que introduce la vida de Noé y dice que Noé tuvo 500 años y tuvo 3 hijos. Empezando el capítulo 6 se menciona algo bien especial, bien interesante, que aunque no es el tema de la predicación de hoy, simplemente quiero señalar un principio que le va a ayudar a usted a entender eso. Dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y la maldad creció. ¿Eso qué significa? ¿O eso qué interpretación debemos darle? Hay personas que han dicho muchas cosas respecto de esto, que de verdad necesitan más que fe, más bien imaginación, para usted poder interpretar eso de esa forma. Pero, si usted mira la secuencia de lo que viene diciendo Moisés, quien escribió este libro, mire, después de la muerte de Abel, Caín se apartó y de él salió una generación perversa. Luego se menciona la descendencia de Adán como en paralelo de lo que había la descendencia de Caín. Esta descendencia de Adán, que viene por Set, tenían una cualidad, invocaban el nombre del Señor. Entonces cuando usted mira allí que los hijos de los hombres, los hijos de Dios se unieron con los hijos de los hombres, en realidad lo que estaba diciendo era que cada vez eran menos los que invocaban el nombre del Señor. Podemos entonces entender de que los hijos de los hombres o las hijas de los hombres eran gente de la descendencia de Caín, y que los hijos de Dios eran de la descendencia de Set. Ellos se casaron con mujeres impías, con mujeres que no invocaban el nombre del Señor, y tuvieron hijos y una descendencia. ¿Qué hizo eso? Mira lo importante de saber con quién te vas a casar. Que la gente dejara de invocar el nombre de Dios. Tan fue el asunto, o tal magnitud tuvo el asunto, de que en tiempos de Noé, al parecer, él era el único que invocaba el nombre del Señor. De todos los seres humanos que habían en toda la tierra, Noé era el único que invocaba el nombre de Dios. Imagínese eso. Imagínese ser usted el único cristiano en todo el planeta. Debe ser terrible, debe ser angustiante. La influencia de la maldad a nuestro alrededor debía tener el corazón de Noé cargado en gran manera. Mire lo que dice el versículo 5 al 8, que Dios reflexiona respecto a lo que vio en el mundo entonces. El Señor, voy a leerlo en la Nueva Biblia latinoamericana. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal.
y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Ahí termina la declaración de Dios. Pero mire el siguiente apunte. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahí se hace un panorama bien duro, porque al parecer el único justo en la tierra era Noé. Y probablemente esta justicia él también la estaba influenciando a su familia. Pero usted, que es padre creyente y que sus hijos todavía no son cristianos, qué difícil es influenciar a nuestros hijos con tanta perversión a nuestro alrededor. ¿No le parece? Uno envía a sus hijos a un colegio y resulta que desde la entrada del colegio, desde los actos cívicos, desde las actividades culturales que se hacen en el colegio, se les está influenciando a nuestros hijos a la maldad, a la perversidad en la que vive este mundo. Qué difícil es enseñar a nuestros hijos a vivir agradando al Señor cuando no hay un programa de televisión que ellos puedan ver tranquilos. No hay novela, no hay reality, no hay absolutamente un solo programa familiar en el que usted no tenga que estar pilas para cambiar el canal. Ahora imagínese que usted sea el único justo en el mundo. Debió ser una tarea difícil influenciar a sus hijos a agradar a Dios. La generación de Noé era una generación perversa en gran manera. Perversa. Eso marcó la diferencia con el resto de los personajes que hemos visto, porque por lo menos en otras generaciones como en la nuestra, contamos con hermanos que nos estimulan a la fe. Pero Dios le dio algo a Noé, que sin eso Noé también hubiese sido parte de esa generación perversa. ¿Sabes qué? Gracia. Noé halló gracia. No es que Noé se portó mejor y a Noé entonces, no es que Noé es el mejor papá, no. Él halló gracia delante de los ojos y Dios no quiso dejarlo en su pecado, lo salvó. ¿Sabe con qué lo salvó? Con la fe. La fe. Mire que después de esa declaración de que Noé halló gracia a los ojos de Dios, no antes, sino que después de esa declaración es que Moisés dice: Noé era un hombre justo. Es decir, que nadie puede ser justo si la gracia del Señor no lo haya primero. Dice que Noé era perfecto, íntegro. Usted quisiera que Moisés dijera de usted: él es un hombre perfecto, íntegro, ¿sí o no? Moisés está diciendo de Noé que Noé era un hombre perfecto entre todos sus contemporáneos y que Noé siempre andaba con Dios. Igual que Enoc. Es decir, ¿qué tenía Noé de extraordinario? Nada, era un ser humano normal, pero él tenía una fe que viene por la gracia. Una fe fruto de que Dios lo miró con gracia. Una fe que viene como resultado de un corazón que desea agradar a Dios por encima de todas las cosas. Eran tiempos difíciles, amados hermanos, y tener una relación con Dios, a quien todo el mundo rechaza, debía ser bien difícil. Es más, como la gente rechazaba a Dios, muy probablemente Noé no era la persona más popular de sus tiempos, sino que también era rechazado por causa de su relación con Dios. Hemos visto entonces el contexto en el que vivía Noé. Vamos a mirar y considerar ahora sí lo que Hebreos 11:7 nos dice acerca de la tarea que Dios le encomendó a Noé. Vimos el contexto en el que vivió Noé. Vamos a considerar la tarea de Dios para Noé.
Dice que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. La historia de Noé, podríamos tomarnos un tiempo para leer, pero tocaría cortar muchas cosas. Simplemente quiero mencionarles lo siguiente acerca de lo que Génesis dice de la vida de Noé y de esta tarea que Dios le encomendó a Noé. Básicamente, la advertencia de Dios a Noé eran las siguientes. 1, un diluvio. 2, construye un arca colosal. Ambas cosas eran una completa locura. Dios le está diciendo a Noé, le está hablando de cosas que en ese tiempo no existían. En la tierra nunca había llovido. Si usted se da cuenta, las plantas, dice el relato de la creación, se nutrían de un vapor que salía de la tierra. No había llovido. No llovía en ese tiempo. Por eso que Noé dijera, no aquí construyendo un arca porque va a llover. ¿Cómo así? Ahora, la región en la que Noé vivía tampoco quedaba tan cerca, pues, considerablemente, del mar. Y construir un buque transatlántico, eso, ¿qué sentido tiene? Las dimensiones del trabajo que tenía que hacer Noé era una locura. Y les voy a comentar por qué. El diluvio apunta a que Dios estaba declarando un juicio para la humanidad, lo vimos. A Dios le pesó en su corazón, se entristeció en gran manera de haber creado al hombre. Escuche, a Dios le pesó el hombre, la existencia del hombre, y dijo, los voy a borrar. ¿Cómo? Con un diluvio. Claro, si Noé va y le dice a las personas, no es que va a llover y ese va a ser el juicio de Dios para el mundo, la gente se iba a reír en su cara. Nunca antes había pasado eso. Pero ese era el mensaje del trabajo de Noé. Porque siempre que alguien le preguntara qué estás haciendo, él iba a mencionar un juicio de parte de Dios a través de un diluvio. Pero este arca que tiene como tarea Noé construir, también representa la forma en la que Dios iba a salvar a los seres humanos que había preparado para salvar. Y eran más de uno. Pero esta es la forma de Dios. Y la gente, usted se imagina Noé trayendo madera, cuestiones, haciendo planos para construir un arca. La gente le decía, bueno, ¿y este tipo qué va a hacer? Los vecinos miraban su trabajo, de que él solamente se dedicó luego de esa charla con Dios a hacer todas estas cosas. Carambas, este tipo de verdad tiene un problema. Porque nada de lo que Noé estaba haciendo había sucedido o se había considerado entonces. Amados, la tecnología de aquellos tiempos no concebía un barco de esas magnitudes. No había tecnología para construir eso. No la había. Ya de por sí, en medio de una generación perversa, era difícil tener una relación con el Señor en aquellos tiempos. Ahora imagínense cuán más difícil debió haber sido la fe, mantener su fe a Noé, al construir un buque zoológico para salvar a quienes puedan entrar allí. No era una tarea fácil. No era una tarea fácil, amados hermanos. No lo era. Implicaba un trabajo duro, constante, de todos los días, jornada completa. Por eso, al considerar la tarea que Dios le estaba dando a Noé, miremos también lo que el texto nos dice de su respuesta. Ya vimos el contexto, vimos la tarea que Dios le encomendó a Noé. Consideremos cuál fue la respuesta de Noé. Obviamente, la respuesta de Noé es que él hizo tal como Dios le dijo que hiciera. Y por eso en Hebreos 11:7 se dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase.
Este temor reverente que se menciona aquí en la Biblia de las Américas, este temor reverente, no es que Noé estaba poniendo clavos y estaban temblándole las piernas, ¿verdad? Eso no es temor, el temor que el autor de Hebreos quiere mencionar aquí. Es un temor, es una actitud servil que decide obedecer a Dios. Ese es el temor del que está hablando el autor de Hebreos. Una actitud, una disposición del corazón servil, es decir, que se humilla para servir y se somete a la voluntad de Dios, obedece a Dios. Incluso en el capítulo 5, versículo 7, el autor de Hebreos dice que Jesús también fue escuchado en sus oraciones cuando estuvo humanizado, caminando entre nosotros, antes de su muerte. Sus oraciones eran escuchadas porque Él también levantaba su oración con ese mismo temor reverente a Dios. Es decir, Noé obedeció por fe y se puso a hacer algo que nadie jamás había considerado que se pudiese hacer. Ahora escuche, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno emprende un proyecto, no importa cuán grande sea el proyecto, los primeros días usted trabaja duro. Cuando pasa el tiempo, ya usted dice, hoy voy a dedicarle 2 horitas al proyecto para no dejar de hacer nada. Y va pasando el tiempo, los meses, incluso el año, y usted viene a darse cuenta de que reemplazó ese proyecto por otras cosas. A mí me ha pasado. No sé si a usted le pasa. Porque nosotros los seres humanos tenemos un problema. Nos cuesta mantener una disciplina y constancia en las cosas que emprendemos. Pero mire que esta disciplina y constancia de Noé vino por fe. O sea que si usted es flojito y que si usted es un poquito negligente en algunas cosas de las que usted sabe que tiene que hacer, lo que necesita es fe. Sin fe usted no puede ser diligente. Sin fe usted no puede obedecer a Dios y agradarlo con su diligencia. Sin fe usted no va a poder ser disciplinado y constante. Escuche, Noé duró haciendo este barco 100 años. Y escuche bien porque esto es un asunto, vea, difícil de poder imaginarse uno. ¿Cómo fue? No sabemos si sus hijos le ayudaron, probablemente sí. No sabemos si vecinos le ayudaron. No sabemos de qué forma Noé construyó ese arca, pero en solo 100 años. Porque yo quiero que usted sepa, una tarea de esas para un solo hombre, y en el mejor de los casos para 4 hombres, tiene que demorarse más. 4 hombres haciendo un barco, eso tiene que demorarse. La Biblia dice que se demoraron 100 años, y los 100 años trabajaron duro sin desmayar a pesar de todo. Piense, Noé también pudo haber sentido flojera un día y luchó con eso. Noé quizás le dio gripa, yo qué sé, también era un ser humano que se enfermaba. Habían días en que les dolía la cabeza porque el sol estaba intenso. Igual que usted y yo, cuando emprendemos muchas de nuestras tareas, Noé también tuvo que esforzarse muchísimo, trabajar duro para terminar el arca. Y en solo 100 años, ellos terminaron el arca. Ahora, no era solamente construir el arca, que de por sí es una cuestión bastante exigente, sino que Noé, una vez terminada el arca, también se convirtió en el anfitrión de los animales. Es decir, Noé iba mirando los animales, bueno, estos son 2 perros, 2 gatos, 2 loros, y los iba acomodando en el arca. Porque Dios le dijo que lo hiciera así. Inclusive le dijo, aparta a unos de un lado y a otros de otro lado para que a estos los utilices más adelante. Dios les dio instrucciones específicas a Noé. Mira, Noé no solamente se iba a convertir en el ingeniero más increíble de la historia, sino también en el doctor Duridu de aquellos tiempos. No porque hablara con animales, sino que le tocó lidiar con ellos. Usted se imagina decirle a un león, por aquí, señor.
Pero en el transcurso, y estamos todavía en la respuesta de Noé, del capítulo 6 y 7, escuche, 3 veces se dice esto de Noé. Noé hizo conforme a Dios le había mandado. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Y amados hermanos, esto trajo consecuencias, resultados. Y eso es lo último que vamos a considerar de la vida de Noé. El resultado de la respuesta de Noé. El resultado de la obediencia de Noé por la fe. Por la fe. Porque él se estaba preparando incluso para la llegada de los animales. ¿Cómo iba a ser Dios? Yo no sé. Pero vamos a estar listos para cuando ellos comiencen a llegar, para ubicarlos. Imagínese la cara de las personas con el arca terminada. Nadie nunca jamás había visto un barco así de grande. Nadie nunca jamás había visto una obra de ingeniería tan impactante e imponente como esa. Y la hicieron 4 hombres en el mejor de los casos. Porque ahí se menciona solo a Noé. Ahora imagínense, no solo la gente mirando el arca y diciendo, carambas, este tipo es un ingenierazo. Imagínense la cara de la gente cuando los animales les pasaban por al lado. Un orangután caminándole al lado a una persona. Caminando hacia el arca, que es lo mejor de todo. Yo sé que esta historia les encanta a los niños, ¿verdad? Y la usamos para contársela a los niños. Pero es que es para usted también. Imagínese un oso caminando hacia el arca. Imagínese las iguanitas caminando juntas hacia el arca. Toda clase de animales comenzaron a llegar al arca. O sea, el asunto, la imagen, la fotografía es increíble. Es difícil de poder imaginarse esa escena porque eso nunca jamás había pasado y después de eso nunca jamás pasó. Que la creación fuera convocada a un solo punto y que ahí hubiese un hombre preparado esperando a todos esos animales con un arca construida. Hermanos, eso necesitaba fe. Un ser humano sin fe no hubiese hecho eso. Porque en cualquier punto de su trabajo hubiese decidido desmayar y dejar eso tirado. Porque es una tarea difícil, era una tarea que no se puede concebir en la mente humana para esos tiempos. Y no solo eso, amados hermanos, y aquí sí el asunto se pone oscuro. Porque imagínense la cara de esa gente mirando semejante obra de ingeniería y luego mirando los animales acudir hacia ese punto de la tierra y el agua caer cuando se cerró la puerta. Ese debió haber sido el momento más angustiante de la humanidad entonces. Porque Noé se pasó 100 años en su construcción anunciando un juicio. Con su estilo de vida anunció un juicio para la humanidad. Y la gente decía que él estaba loco quizás. Que quién dijo que Dios iba a llevar animales a un punto de la tierra. ¿Y cómo que va a caer agua? Imagínese la cara de la gente cuando el agua comenzó a caer. Cuando dice la Escritura que se abrieron las puertas del abismo y no solo caía agua, sino que del abismo mismo subió agua. La inundación, la catástrofe, la muerte por todas partes. Por eso el texto de Hebreos dice que Noé, por su fe, condenó al mundo. Con un estilo de vida que es por la fe, condenó al mundo. Porque de todos los que existían en su generación, solo él creyó y trabajó duro por la tarea que Dios le encomendó. Y lo hizo no porque no era un ingeniero graduado, con PhD y conocimiento de diseño industrial. No, lo hizo por la fe. Noé
recibió a los animales no porque él fuera un profesional en el área, lo hizo por la fe. Él fue el único que creyó que si Dios lo dijo, entonces lo iba a hacer. Nunca ha pasado, pero él lo dijo. Esa fe condenó al mundo. La fe con que Noé obedeció al Señor condenó al mundo, porque el mundo no creyó el anuncio que él les hacía cuando construyó el arca para salvarse del juicio final que vendría, del juicio que vendría. Pero ese no es el único resultado, ese es el primer resultado, condenó al mundo. Hay otro resultado. Al construir el arca por la fe, obedeciendo el anuncio del Señor, Noé recibió un regalo inmerecido de Dios. Noé se convirtió en heredero de la misma justicia que salvó a Abel. Noé se convirtió en heredero de la misma justicia que salvó a Enoc. Cuando se habla de que heredó, no significa, escucha bien, que por cuanto obedeció, entonces Dios le dio esa herencia. No. Más bien, lo que este acto nos está diciendo es que por cuanto Noé creyó, porque recuerda, es por fe, por cuanto Noé creyó, fue que obedeció, y esa obediencia se convirtió en el fruto que le aseguró a su corazón de que él tenía la fe que salva. Es decir, sin fe usted no puede obedecer. Y su obediencia es la que le expresa a usted si usted tiene esa fe. La obediencia que él moldea aquí es evidencia de que él ya había sido justificado por Dios. Y heredó la tierra, toda. Una tierra renovada. Una tierra con nuevas cualidades. Y eso le debe traer a memoria algo. De que usted y yo, por nuestra fe, heredaremos la tierra. Una tierra renovada. Una tierra con cualidades mejoradas a las que tiene hoy. Ahora, ¿cómo debemos ver? Este es el segundo punto. ¿Cómo debemos ver entonces nosotros el ejemplo de Noé? Porque lo que les he dicho hasta el momento, quizás ustedes lo conocían, pero de pronto no sabían que todas esas cosas habían sucedido por fe. Porque es que en Hebreos 11:7 es el único lugar en donde dice que Noé eso lo hizo por fe. Por eso usted no debe idealizar a Noé diciendo, no, es que Noé sí era otro nivel de persona, era un superhumano. No era un tipo normal. Vivía igual que el resto. En aquel tiempo la gente vivía más de 500 años. O sea, no, pastor, ¿cómo va a decir que era un tipo normal? El Señor tenía 500 años y a sus 500 años se puso a construir un arca. Caramba, eso no. Pero sí, en aquel tiempo la gente vivía todo ese tiempo. Mire la genealogía de Génesis 5. Incluso vivían más de 500 años. Pero era un tipo normal. Estaba casado, ¿sí? Pedro en su carta nos dice que allí en el arca entró su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Él tenía 3 hijos, él tenía una esposa, igual que muchos de los que estamos aquí. Él tenía un trabajo, y este trabajo pues era para suplir las necesidades económicas de su vida. A veces tuvo que haberse enfermado. Y así muchas cosas que usted y yo también hacemos como seres humanos normales. Lo que marcó la diferencia en la vida de Noé en realidad fue la fe que vino por gracia de Dios. Noé creyó a Dios por gracia y fue justificado por esa misma fe que recibió por gracia, igual que cada uno de los que hacemos parte del pueblo de Dios. Es decir, entre usted y Noé no hay diferencia. Usted tiene la misma fe. Y si Dios le dice, construya un transatlántico, usted tiene que ponerse a construir un transatlántico. Por lo tanto, así como Noé obedeció por la fe en Jesús, porque esa es la fe de Hebreos 11,
usted y yo podemos también, si tenemos fe en Jesús, obedecer por esa misma fe. Nuestro contexto es similar al contexto en el que vivía Noé. Mire a su alrededor, mire cuánta impiedad. Ayer que me fui a peluquear, recuerdo que estaban viéndose un partido de fútbol y decían tantas groserías las personas que estaban allí, que yo dije, oiga, ustedes no pueden ver un partido de fútbol sin decir tantas obscenidades. Y el peluquero hizo el siguiente comentario: ven que te voy a peluquear a ti primero para que te vayas, porque a mí me gusta ver fútbol diciendo groserías. Y me peluqueó rápido y me fui porque él quería seguir diciendo groserías. Así vive la gente. Y le incomodamos a la gente. Porque esa es la manera en que ellos viven y disfrutan el asunto. En el contexto en el que nosotros vivimos, también tenemos luchas y retos que cumplir, como los que cumplió Noé. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que estimular nuestro propio corazón a obedecer por medio de la fe. Pero aquí está la gran pregunta: ¿cómo hago yo para obedecer por medio de la fe? ¿Qué diferencia hay entre obedecer por medio de la fe y simplemente intentar obedecer a mis fuerzas? Bueno, obedecer por fe implica, en primer lugar, escuchar a Dios. Recuerde lo que dice Romanos 10, que la fe viene por oír, pero no oír las noticias, oír a Dios. Por lo tanto, escuchar a Dios y vivir de la manera en la que Él nos dirige, no importa si al mundo le parece o no, es el primer paso para obedecer por fe. La fe viene por escuchar sus palabras. Hermanos, ustedes que son papás, y en el caso mío, a veces usted no ha recibido consejos de las personas: no, que no crías a tu hijo así, tienes que enseñarle esto, y a mí mi mamá me enseñó esto, y usted mismo tiene ideas de cómo se deben criar a los niños que no vienen de la palabra de Dios, que vienen del mundo. Y puede que funcionen, pero no son conforme a Dios. ¿Sabía usted que la Biblia abunda en principios para la crianza? ¿Y sabe usted qué necesita uno para criar a los hijos así? Porque es difícil. Fe. Ayer le contaba a la hermana que nos visita en mi casa que a mí me ha tocado resolver asuntos con Samuel difíciles. Samuel es un bebé que todavía no entiende mucho mi lenguaje, y decirle: hijo, tú tienes que obedecer porque eso agrada a Dios. Y comenzó un día a dar pataletas, igual que todos los niños, y comenzó ese tipo a gritar y a revolcarse y que es que tenía que ser encima de la mamá, y la mamá no podía hacer otra cosa sino estar con él, en que la mamá le pegó, y eso no resolvió el asunto. Al contrario, aumentó el volumen. La mamá me lo llevó, yo le pegué, y eso no resolvió el asunto. Aumentó la rebeldía, al punto de que yo dije: mi hijo definitivamente se enchuquizó, se volvió loco. ¿Qué hago? Esos son los momentos en los que uno como padre dice: ¿qué haría mi mamá? ¿Qué haría mi papá? ¿Qué haría fulanito? ¿Qué haría el otro? Pero uno va a la Biblia y dice: ¿qué hace Dios conmigo cuando yo me pongo así? Entonces me senté a mi hijo y esperé que se calmara. Y le digo yo, cuando ya estaba cansado: ¿dónde está el Padre Nuestro? Y él señala hacia arriba, porque aquí le enseñaron que el Padre Nuestro está hacia arriba. Al Padre Nuestro no le gustan esas pataletas, bebé. Vamos a orar. Y él se agarró las manitas. Padre, dale un nuevo corazón a Samuel. Señor, ayúdalo a ser un hijo obediente, no a ser rebelde. Y terminamos de orar, y yo le dije: ¿y cómo dice uno cuando termina de orar? Amén. Bueno, ahora vaya y dele un beso a su mamá. Y fue, le dio el beso a la mamá y siguió jugando normal. Yo no lo podía creer. La oración es efectiva. ¿Sabía usted eso? Que lo que sus hijos no necesitan cambiar la conducta, sino su corazón. Y el corazón solo se puede cambiar por medio de la palabra y la oración. No por métodos. Yo apliqué el método que a mí me aplicaron, ¿verdad? Las nalgaditas. Pero eso no me cambió. Lo que realmente cambió mi corazón fue Cristo. Y eso es lo que mi hijo necesita. Y eso solamente viene por la palabra
y por la oración. A los solteros, el mundo les dice muchas cosas. Ustedes tienen que probar, prueben. Aprovechen ahora antes que tengan novio, prueben todo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia tiene principios para que tú vivas una soltería que agrade a Dios, a los que tienen noviazgo. El mundo les dice que los novios se pueden dar super besos. El mundo les dice que los novios tienen acceso hasta cierto punto. Inclusive a mi esposa, siendo novia mía en aquel entonces, sus amigas le dijeron, ¿y ya tú tuviste relaciones sexuales con tu novio? No, nosotros somos cristianos. Ay, mija, pero tú tienes que tener relaciones sexuales, porque si no te gusta después, ¿cómo vas a hacer? Así vive el mundo. Nosotros decidimos creerle a Dios y gracias al Señor Él nos ha sustentado hasta hoy. En tu relación con la iglesia, tú decides incluso, no, yo no necesito ir todos los domingos a la iglesia, porque así vive el mundo. El mundo viene a la iglesia cuando la conciencia le está tan cargada y cuando se descargan, se van. Y quizás muchos de los que están aquí son así y tienen sus propios conceptos de cómo relacionarse con Dios y cómo relacionarse con su iglesia, pero es que no es así, es conforme a la palabra de Dios, es como Dios ha dicho, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, al contrario, vengan para que nos estimulemos mutuamente al amor y a las buenas obras. No es conforme a ti te parece la vida, es conforme Dios ha dicho. Y vivir conforme a Dios ha dicho necesita fe. Es difícil. Es difícil. En tu trabajo, en el manejo de las finanzas, hay personas que dicen, no, la economía de mi esposa es de ella. Ella que haga con su plata lo que quiera. Y la mía es la mía. Yo hago con mi plata lo que yo quiera porque aunque somos matrimonio, somos dos economías diferentes. Y por lo general la economía del papá es la que paga todo. Pero eso no es el principio de las Escrituras. Las Escrituras dicen que usted y su esposa son una sola carne en todo, hasta en eso. De tal manera que su sueldo no es suyo, es de usted y de su esposa. Sépalo. Amados hermanos, hay algo que yo quiero que ustedes después, obedecer por la fe, tiene como primer paso que usted considere que la palabra de Dios fue la que creó todo y que la palabra de Dios es suficiente para todas las áreas de su vida. No hay un área de su vida en la que la palabra de Dios no tenga un consejo, porque Él creó todo, incluso hasta tu corazón, fue creado, diseñado por Dios. En segundo lugar, además de escuchar la palabra de Dios para obedecer con fe, usted tiene que creer que lo que hace posible que usted pueda obedecer es que por la fe usted recibió un nuevo corazón. Sin fe es imposible obedecer. Y la obediencia a Dios solo es posible por medio de la fe. Y en tercer lugar, obedecer por fe requiere mantenerse confiando. Como le pasó a Noé, le puede pasar a usted. A pesar de las aflicciones, a pesar de la enfermedad, a pesar del contexto, a pesar de lo dura de la tarea, todos los días usted debe trabajar en obedecer a Dios. Todos los días, no se canse, manténgase con temor reverente cada día, luche por su santificación, sus convicciones se mantengan firmes a pesar de las tormentas, que estemos, crea que usted está siendo transformado a la imagen de Jesús cada día más y que es su gracia lo que nos sostiene en este tiempo. Hermanos, cristianos que me escuchan, tú puedes obedecer a Dios porque Él mismo ha dicho en su palabra que en ti habita un poder que levantó a Cristo mismo de la muerte. El mismo Espíritu de Dios es el que ha puesto en ti un nuevo corazón. Por eso ahora tú deseas obedecer. Pero no te quedes con el deseo.
Tú tienes el deseo de obedecer para agradar a Dios y tienes la fe en Jesús, tú puedes hacerlo, cree. Cree que tú puedes guardarte hasta el matrimonio. Cree que tú puedes criar a tus hijos en temor al Señor. Cree que tú puedes tener un matrimonio conforme al corazón de Dios, aunque eso implique un trabajo duro. Nada es fácil. Pero a veces usted va a ver sus problemas y va a decir, yo prefiero construir un arca. Pero aún un arca tuvo que construirse por fe. Así que su problema usted tiene que enfrentarlo es con fe en el Señor. Él lo sostendrá. A todas las personas que están aquí que no son cristianos, es decir, a los que no tomaron hoy la cena del Señor, escuchen. Hoy ustedes han conocido que hace mucho tiempo un hombre anunció un juicio, pero también la salvación de ese juicio. Y muchos no creyeron y por eso murieron. En este sermón, usted ha escuchado que Jesús también vino a anunciar un juicio, pero más que anunciar el juicio, vino a mostrar el camino de la salvación, la puerta abierta de un arca que lo puede salvar a usted. Solo a través de Él usted puede ir al cielo. Y yo quiero que los niños que están aquí me escuchen. Sebastián, Lía, Santiago. Escuchen, ustedes no van a ir al cielo porque sus abuelos o sus papás o sus tíos son cristianos. Ustedes necesitan creer en Jesús para el perdón de sus pecados. Solo así podrán ir al cielo. Nadie va al cielo porque vino a la iglesia. Nadie va al cielo porque mi abuela era cristiana. Nadie va al cielo porque mi tía era cristiana. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Solo Él puede dar el perdón que tú necesitas. Él hizo posible que un buque salvara a miles de animales, refugiándolos de la destrucción. Escuchen, niños, Dios los puede salvar a ustedes también. Si Dios hizo eso con los animales, ¿cuánto más no puede salvarlos a ustedes? ¿Y qué necesitan hacer? Creer en Jesús. Vengan a Jesús, por favor. Todo aquel que no ha puesto su esperanza en Cristo, por favor, vengan hoy a Jesús. No aplacen esa decisión para después. Ustedes no saben si mañana la puerta será cerrada y comienza a caer el agua, esta vez no que moja, sino que destruye el alma. No sabemos cuándo la puerta se cierre. Por favor, les suplico, crean en Jesús. Crean en Jesús. Hasta aquí hemos aprendido nosotros que la fe nos justifica y somos justificados solo por fe. Hemos aprendido que la fe nos transforma para que seamos cada día más parecidos a Jesús y agrademos a Dios. Y finalmente, por el testimonio de Noé, hemos aprendido que Jesús nos capacita para obedecer a través de la fe. Y que esa obediencia es una evidencia de que hemos creído. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu perfecto amor con que nos ves. Bendice a cada corazón que está aquí, Señor. Dales el poder entender, Señor, y ver la necesidad que sus corazones tienen de que su fe sea fortalecida y aumentada. Y a aquellos que no están en Cristo, Señor, tráelos a ti, tráelos a ti. Ellos puedan hoy tomar la decisión más importante de su vida, que es entrar en ti para la salvación de sus almas. Este tiempo, Señor, de meditación en tu palabra sea bendecido por ti. Amén.